Buenos días a todos. Buenos ¿Sí días. me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy precisamente con esta serie de videoconferencias que van a estar a cargo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad por parte de la Dirección de Especialización, claro, aquí con también la coordinación del área de investigación. Y pues vamos a dar inicio el día de hoy a la videoconferencia denominada Policía, Seguridad y Coronavirus, caso Europa y México. En este caso, a nombre de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, igual por parte del rector de la misma institución educativa, le doy la bienvenida a esta videoconferencia. ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. A esta videoconferencia denominada Policía, Seguridad y Coronavirus, caso Europa-México, la cual será impartida por dos personalidades muy importantes dentro de la seguridad pública y del sistema penitenciario en México y Europa. Me refiero al doctor Francesc Guillén La Sierra, quien pertenece a la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, el cual expondrá el contexto de la seguridad pública, el coronavirus en Europa. Por favor, les suplico, ¿pueden apagar el micrófono? Por favor, si gustan apagar el micrófono, hay mucha interferencia, por favor. Asimismo, vamos a tener en esta videoconferencia al maestro Raúl Salvador Ferraez Arriola. Él es comisario general de Administración Penitenciaria aquí en el Estado de Nuevo León, el cual cuenta actualmente, bueno, con una amplia experiencia dentro del sistema penitenciario en el país. Él nos expondrá los temas, estrategias del sistema penitenciario ante el coronavirus y lo que es la ley de amnistía, una ley precisamente que acaba de nacer aquí en México. Los temas presentados en este foro son de actualidad y de interés no solamente nacional, sino a nivel mundial. Cedo la palabra en este momento al doctor José Zaragoza Huerta, rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Gracias, maestro Marta. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Este evento, si bien lo lleva coordinando la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, sin duda que es un evento que pertenece a todos quienes nos encontramos participando en él. Quiero agradecer la presencia de autoridades del Estado de Nuevo León, de autoridades a nivel federal, académicos de diversas universidades del continente de Asia, de África, de Europa y de América, instituciones académicas de enseñanza de información policial de todo el país mexicano y de diversas instituciones que trabajan en seguridad a nivel internacional. Quiero decirles que nos sentimos honrados en esta casa de estudios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Lo que pretendemos es hacer un ejercicio desde la Universitas para, a partir del modelo comparativo, ver cómo se están resolviendo algunas realidades que están suscitándose en esta ocasión a partir de este fenómeno del COVID-19, cómo los entes de seguridad, estos entes garantes, cómo están trabajando a partir de las nuevas estrategias, de la construcción de nuevas prácticas que atiendan a garantizar la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos. Es un tema muy complicado porque encontrar el diálogo entre la legalidad, la racionalidad y, por supuesto, la seguridad no es fácil. Tenemos que sumar esfuerzos y a partir del debate, de la construcción del nuevo pensamiento que permita dar herramientas a los operadores, tanto en seguridad como en justicia, vamos a poder hacer frente a estas contingencias que se nos presentan. En temas de seguridad y de justicia, las universidades, los entes garantes de ello, los académicos, la ciencia como tal, debe de dar soporte y respuestas. Y no cabe duda que el día de hoy iniciamos con un buen paso. Dos académicos de CEPA, por un lado en España, en Barcelona,
El profesor Franz Guillén, un destacado científico que aporta a estas disciplinas resultados palmarios para dar soluciones, nos dará cuenta de cómo se está dando esta reacción social y estatal frente a esta situación del COVID a los ojos de la seguridad. Por otro lado, en la entidad de Nuevo León, nos dará la charla el maestro Raúl Salvador Ferráez, el comisario general de Administración Penitenciaria de esta entidad del país, quien llevó a cabo uno de los grandes movimientos penitenciarios que se han dado en este siglo, un referente que implicaba transitar en esa visión tan solicitada de los criminólogos, ese distanciamiento hacia el jus penal que implicó el cierre del Centro de Reinserción Social Topo Chico. Nada sencillo, lograr cerrar un establecimiento con una serie de vicios, de complejos interacciones para dar paso a ubicar o reubicar a los PPLs así nombrados en la actualidad, a otros escenarios donde todo se llevó a cabo con respeto a los derechos humanos, con seguridad, pero sobre todo con una transparencia, es algo que en mi opinión lo pone en el estrado a nivel nacional como una persona conocedora del sistema penitenciario mexicano y de Nuevo León. El maestro Raúl Ferráez sin duda nos aportará esta nueva experiencia a partir de cómo él está afrontando en el Estado todas estas situaciones y eventualidades y cómo salir adelante en aras de garantizar los derechos humanos de los huéspedes del cautiverio. Sin más preámbulo, quiero agradecer a todos los presentes, a las gentes de las policías a nivel nacional e internacional, a los académicos de las universidades de estos 4 continentes que nos acompañan y por supuesto objetivo, impregnar el mismo enseñanza que ahora nos compete, por supuesto, los indicadores gracias a la palabra maestra a los su presencia y su Doctor David, por favor, apaguen sus micrófonos. Adelante, el doctor Gil David. Sí, muchas gracias, Mata. Bueno, uno de los objetivos de este evento es que la Universidad de Ciencias de la Seguridad, siempre activa y comprometida con su quehacer, realiza este evento para continuar la capacitación continua con sus docentes y es su compromiso social. Apertura al público especializado y en general, de forma nacional e internacional, este webinar, que también tiene como otros objetivos las reflexiones para investigadores, profesores y operadores que nos sirvan para facilitar en nuestra profesión, así como el actuar de la sociedad. Ahora cedo el uso de los micrófonos a la moderadora, que es la doctora Carla Monroy Ojeda, profesora e investigadora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, para comenzar nuestro evento. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Me permito presentar la dinámica que se llevará a cabo. Ahorita, bueno, primeramente les pedimos de favor nos ayuden con el silencio de sus micrófonos para que no se genere interferencia. Y también les comento, bueno, vamos a hacer uso del chat por aquello de que existan algunas inquietudes, nos hagan favor de dirigirlas vía chat, las vamos a ir tratando de captar en la mayoría, también por los tiempos, somos bastantes participantes afortunadamente, entonces vamos a generar aquí una interesante discusión, hacen llegar sus preguntas
preguntas por medio de este chat. Yo las iré tratando de juntar, recabar, para hacérselas llegar de una manera un poquito más sintetizadas a nuestro expositor, al cual saludo con mucho cariño. Entonces, ahorita habla nuestro expositor, nos van pasando sus inquietudes, las cuales estaremos mencionando una vez que termine su intervención. Y también me permito compartirles que se estará entregando constancia de participación, por lo que ahorita pasamos el correo al cual nos van a hacer el favor de dejar sus datos. Sin mayor, por favor, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor, el doctor Francesc Guillén Lasierra, con el tema Contexto de la Seguridad Pública y Coronavirus en Europa. Bienvenido, doctor. Todos los micrófonos son suyos. Gracias. Doctor Lasierra, por favor, active su micrófono. Disculpe, el doctor Francesc Lasierra, por favor, su micrófono está apagado. Si gusta, por favor, encenderlo. De favor, no se escucha nada, por favor. Ahora, correcto, ¿no? Bien, pues inicio otra vez porque no había visto el micrófono, no estaba conectado. Saludo a todo el mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda por el lugar del globo donde cada uno se encuentre. Es para mí un placer participar en esta actividad de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Me oyen ahora bien? ¿Me oyen bien ahora? ¿Pero me oyen o no me oyen? Sí se escucha, doctor, adelante. Sí, perfecto, gracias. No, decía que quería agradecer inmensamente a la organización, la persona del rector de la universidad, pero también muy especialmente a los doctores Gil David Hernández y Carla Monroy, con los que me une una, no diría muy larga, pero sí muy intensa trayectoria de muy fructífera colaboración. Que enviaron. Aprovecho también, perdón, para saludar a las autoridades presentes, a todos los profesionales. Por favor, doctor Lasierra, si puede activar su micrófono para silenciar a todos. Si puede conectar su micrófono para que no se escuche el sonido ambiente de todas las personas que están en la reunión, por favor. Pero no me lo insonoriza usted, entonces. Sí, está muy bien. ¿Por dónde iba? Sí, decía que, vuelvo a empezar, quería agradecer a la organización, a la universidad, en la persona del rector, que nos dirigió unas palabras muy amables hace un momento, pero querría agradecer muy especialmente a mis buenos amigos y colegas, los doctores Gil David Hernández y Carla Monroy, con los que me une una muy intensa colaboración durante un periodo de tiempo que ya empieza a alargarse y que espero que continúe mucho más. Saludo también a todas las autoridades presentes y a todos los profesionales de la seguridad que participan en este webinario. Y ahora ya pues, sí que procedería con la explicación. Un momento, voy a intentar compartir mi pantalla porque he preparado un PowerPoint. Ya me dicen ustedes si lo ven bien. A ver, un momento. ¿Lo ven? Sí, lo ¿Se ven en vemos. la pantalla? ¿Sí? Sí se ve. Sí. Perfecto. Pues miren, el tema que a mí me ha tocado es como decía antes, el doctor Gil David, es el de policía, seguridad y coronavirus. Y yo no les voy a dar ninguna solución, ¿eh? Yo les voy a hablar de cuál es
nuestra experiencia aquí en Europa, que como verán, pues hay luces y sombras como en todos los sitios. Después, si ustedes quieren, podemos entrar más tarde a comparar, si quieren, si es que se puede comparar, o a ver la aplicabilidad esto en lugares como México, por ejemplo. O sea, porque lo que yo digo de entrada, yo planteo dudas, o sea, yo no pretendo decir que esto sirve en todo. Bien, estamos aquí ante esta pandemia que nos obliga tanto a ustedes como a nosotros a llevar estas vestimentas extrañas, ir con este cubrebocas o con mascareta, como decimos nosotros, y vamos a ver por qué ponemos a la seguridad relacionada con el coronavirus. Parece que no es difícil, pero hay gente que se lo plantea, ¿no? O sea, la pandemia afecta a la salud hasta el punto de que puede acabar con la vida de la persona, se llega a afectar la integridad física. ¿Qué más núcleo duro de la seguridad que no la integridad física? O sea, no parece que haya duda en que una pandemia de este tipo, que lleva casi más de 250.000 de muertos en todo el planeta, pues tiene alguna relación con la seguridad. Y de hecho, encontramos las crisis sanitarias relacionadas con la seguridad en los estados de alarma y emergencia, en las leyes de seguridad nacional, cuando se habla de situaciones de emergencia nacional o grandes crisis en la seguridad de los estados, aparecen las pandemias, las crisis sanitarias. Y también esto se acostumbra a relacionar con limitación de derechos que hay que hacer cumplir. Es decir, sí que hay una vinculación, aunque sea excepcional, entre la policía y la salud, o una situación muy extrema de crisis sanitaria. Vamos a seguir. ¿Cuál es la relevancia de la policía? O sea, ¿qué papel juega la policía? La policía juega un doble papel. Uno, mantener el orden. No es extraño que en situaciones de pandemia como la actual pueda haber alteraciones del orden por el acceso a ciertos bienes que pueden ser escasos o que la gente puede creer que serán escasos. Que en nuestro caso la realidad ha sido que la gente creía que podían ser escasos, pero que no han sido escasos en ningún momento, más allá de anécdotas muy concretas sobre productos que al principio costaba de encontrar y nadie lo acababa de entender. Pero no hemos tenido ningún problema de abastecimiento serio. Pero bueno, podría darse robos, podría darse enfrentamientos y como es una situación de pánico generalizado, la policía tiene un papel de mantener el orden, ¿no? Y en segundo lugar, y bastante relevante, por ejemplo, aquí en Cataluña o en España o en Italia también, es aplicar las restricciones. Es decir, normalmente en estas situaciones se aprueban normas con diversos caracteres, en unos casos tienen el carácter de declaración de estados de alarma, en otros casos de declaración de estado de emergencia, en otros casos simplemente de normativa sanitaria ad hoc para situaciones excepcionales que, bueno, los ciudadanos tienen que cumplir y que alguien tendría que velar directamente porque las cumplen, ¿no? Este es un papel en el que la policía tiene algo que ver. Tiene algo que ver con muchas salvedades, como luego avanzaremos. Pero en cualquier caso, podemos decir, claro, la policía se puede centrar en estos dos ámbitos, en el orden, mantener el orden y en aplicar o hacer el enforcement, que sería en inglés, de las restricciones. En Europa, ¿qué respuestas ha habido? Ya salió el brujo también. Están entrando por ahí, están distrayendo. Cierren los micrófonos, por favor. Ay, está un inspector viendo esto. Bien, las diversas respuestas que se han dado en Europa, a grandes rasgos, serían muy poco intrusivas. Sería el caso de Suecia. Suecia no ha prohibido nada. Suecia es un país nórdico. Suecia solo ha prohibido las visitas a residencias de la gente mayor, de la tercera edad, y las reuniones en la calle de más de 50 personas. Todo el resto han sido recomendaciones. Si ha habido personas que han empezado a teletrabajar desde casa, ha sido porque han seguido las recomendaciones, no porque fuera obligatorio. Si ha habido algún comercio, bar o otro establecimiento que ha cerrado sus puertas, es porque ha seguido recomendaciones, pero en ningún caso había obligaciones jurídicas de no hacerlo. Simplemente recomendaciones del gobierno. Tampoco parece que haya sido un desastre, pero es un caso excepcional. Pero es el más abierto, el más flexible de Europa. Después hay un segundo grupo en Europa
que han practicado algunas restricciones, pero también han dejado un ámbito para la responsabilidad ciudadana. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de los Países Bajos, de Holanda, en que se han cerrado escuelas, bares y cafeterías, y el resto un poco se ha dejado a libertad de los ciudadanos, más allá de que no podían reunirse en la calle más de 3 personas. Pero sí que había una combinación de obligaciones claras de inactividad, más recomendaciones que dejaban a la responsabilidad de la gente. Hay un otro grupo, guachillo si no cierran los micrófonos, a mí me distraen mucho, ¿eh? Lo siento, pero me distraen mucho. Es complicado. Gracias, muchas gracias. Entonces había un tercer grupo en que había un lockdown, un cierre generalizado, excepto industrias, actividades de primera necesidad, y que se dejaría un ámbito a la responsabilidad ciudadana. Es decir, aparte de la actividad profesional, la actividad comercial, los ciudadanos tendrían que llevar las actividades personales de acuerdo con las medidas de seguridad, pero no se les prohíbe salir de casa, ni salir en bicicleta, ni salir a hacer deporte. Pueden hacerlo pues, siempre y cuando respeten las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería el caso de Alemania y Bélgica, aunque Bélgica sería un poco más severo. Otro grupo sería los que aplican el lockdown, o sea, el cierre total sin ninguna responsabilidad ciudadana. Es decir, aquellos que cierran todo lo que no sea esencial y no dejan ninguna libertad a los particulares de decidir. Sería el caso de Italia, de España y con matices de Francia. ¿Qué ha ocurrido en Italia y España? En Italia y España ha ocurrido que diferentes sectores de la actividad económica han estado prohibidos o cerrados durante un tiempo, todos menos los esenciales para la supervivencia, alimentación, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos solo podían salir por cuestiones de necesidad. Yo, por ejemplo, pues podía salir de casa si iba al súper, si iba a comprar el pan, si tenía que ir al médico, pero no tenía libertad para decidir si salía a dar un paseíto a 200 metros de mi casa. Aquello es, si realmente yo salía sin hacer esto, me podía ser objeto de sanción, ¿no? Este ha sido el grupo más duro de los que hemos tenido, de las líneas, de las políticas reactivas delante de la pandemia que hemos tenido y que ha exigido un gran esfuerzo por parte de todo el mundo, por parte de la población y por parte de la policía también. Pero bueno, ya iré abundando en esto. Continuemos. Planteémoslo generalmente. O sea, que delante de una pandemia, ¿qué tipos de medidas se pueden tomar? Pues tenemos en primer lugar las medidas medievales, que es el confinamiento. El confinamiento es una medida medieval, donde el señor feudal o el rey, pues como tenía el poder, decidía que nadie se movía de casa hasta que la cosa amortiguara. Y ya está. En esto lo único que se requiere es policía o ejército, si se trata de un estado débil, porque en un estado fuerte la policía tiene que ser suficientemente capaz para ayudar a controlar esto y ya está. Y luego están lo que yo calificaría de medidas modernas. Que las medidas modernas pues, las tecnologías y los recursos sanitarios. Las tecnologías modernas serían hacer test masivos de manera que pudieras identificar a los portadores del virus y confinar únicamente a los portadores del virus, tener un buen sistema sanitario, un control geolocalizado de la población. Algunos han llegado a hablar de pasaporte sanitario, una inversión per cápita alta, unos hospitales solventes, con camas de hospital tanto normales como de cuidados intensivos suficientes, con médicos, con enfermeros, con cubrebocas, con test, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro, o sea, esta sería la alternativa más moderna. Es el modelo de Corea del Sur, ya que hay una participante de Corea del Sur, quiero citarlo, es el modelo que han seguido en Corea del Sur y además al hacerlo en un momento muy temprano les ha ido muy bien, les ha ido francamente muy bien. ¿Qué pasa si no tienes todo esto? Pues tienes que irte al modelo A.
O sea, si no tienes un servicio sanitario decente, si no tienes toda esta tecnología, si no tienes recursos, si no has invertido, si no has tenido previsión, pues no te queda otra que irte al modelo medieval, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en España e Italia muy claramente. Muy claramente. O sea, una muy baja inversión sanitaria durante los últimos 10, 20 años, pues han hecho que el cierre tiene que haber sido muy, muy exagerado para intentar amortiguar el peso o la letalidad del virus, pero al final ha sido muy grande. O sea, los países con una letalidad más grande, entre ellos han estado España e Italia, eran los líderes en Europa hace muy poco, aunque el Reino Unido parece que el número total de muertos ha pasado a la delantera. Pero si ustedes quieren ver la diferencia, quieren entender la diferencia de muertos por el coronavirus entre Alemania, Italia y España, pues verán que la inversión per cápita en sanidad del gobierno alemán es el doble de la del gobierno español e italiano. Entonces ustedes verán por qué un país como Alemania, que tiene un número de positivos muy alto, el número de muertos por 1 millón de habitantes es muy bajo. Pues, un poco todo esto, ¿no? O sea, las dos alternativas están entre tener un sistema sanitario fuerte y una tecnología potente y haber hecho inversión o no. Si no lo has hecho, tienes que irte al confinamiento. Y en la medida en que la hayas hecho, pero no hayas llegado hasta cierto grado, tienes que utilizar un poco de confinamiento. Un poco, esto lo resume. En todas estas medidas, ¿qué tipos de límites se imponen a la ciudadanía? Se imponen 2 tipos de límites muy claros. La libertad de movimiento, controlada básicamente por la policía, a base de denunciar, de establecer infracciones como aquellas conductas que no respetan las normas de confinamiento, o la intimidad. Ahora se ha puesto muy de moda con el tema de los virus a raíz del primer ejemplo coreano, pero esto también se ha hecho con la China y luego se está haciendo actualmente, que yo sepa, en prácticamente todos los países europeos. Esta mañana leía que el Reino Unido, o sea, Inglaterra ya tiene prevista su app. Intentan controlar el virus con unas aplicaciones donde uno introduce sus datos, uno está geolocalizado. Si uno es positivo, entra también en este geolocalizador y entonces saben dónde están circulando por dónde están circulando aquellos que han estado en contacto con el virus. Y entonces, como saben dónde están también los que no han tenido contacto con el virus, si se acercan los unos a los otros, tienen la capacidad de informar, ¿no? Esto es más o menos el segundo mecanismo que tiene también, o sea, peajes para la libertad, sobre todo para la intimidad. Pero son básicamente estos 2 tipos de limitaciones, libertad de movimiento y el tema de la intimidad. Vamos a ver, entramos ya en el tema de las fuerzas del orden. Aquí hay que tener muy claro, desde mi punto de vista, que en toda esta historia las fuerzas del orden son un instrumento. Esto es fundamental. Alguno dirá, hombre, esto es de perogrullo, sí, pero hay que tenerlo claro. O sea, para no cometer errores, las fuerzas del orden, en el combate, en intentar limitar los efectos de la pandemia, son un instrumento, no una finalidad. La finalidad es frenar la expansión de la pandemia. O sea, el fin perseguido es este. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no cometer errores. Y es importante tener en cuenta que las intervenciones policiales y las denuncias que efectúa la policía son relevantes si contribuyen a esta finalidad. Es decir, si contribuyen a hacer que los ciudadanos estén distantes los unos de los otros y así no se provoca o se disminuye el contagio de la enfermedad. Aquí tenemos la imagen del policía hablando con servicios sanitarios. La idea es esta, o sea, lo principal es lo sanitario. Y el policía en este caso está al servicio de las finalidades de lo sanitario. O sea, es un instrumento, es un colaborador, pero no tendría que ser el protagonista. O sea, hace bien su trabajo si no es el protagonista, para entendernos. A ver, si lo que nos interesa es que la gente cumpla, que los ciudadanos, las ciudadanas, las personas cumplan las normas de restricción, nos tendríamos que replantear por qué la gente cumple. O sea, las personas cumplen las normas en función de qué. Aquí hay un estudio muy interesante que ustedes o la mayoría de ustedes o algunos de ustedes conocerán,
de un psicólogo dedicado a temas de criminología, que es Tyler. La primera obra es de 1996, que se titula ¿Por qué la gente obedece la ley o cumple las leyes?, en que lo simplifica de la siguiente manera. La gente acaba cumpliendo si cree que las normas son justas y están elaboradas de la manera que se han de elaborar. Sí confían en las instituciones, es decir, la gente tiende a cumplir las normas, aparte de si considera que son justas, si cree que el gobierno, la policía y la justicia tienen fair play, es decir, lo hacen de manera correcta. Y en tercer lugar, tienden a cumplir cuando en la ejecución de las normas se sienten bien tratados. Y esto no lo ha discutido nadie. La gente hace matices, pero todo el mundo está de acuerdo en que la conducta de la gente en relación a las normas viene dada por estos factores mucho más que por la represión o no, aunque la represión tiene su impacto, esto no lo voy a negar. Pero que la mayoría de la gente, por suerte, no cumple para evitar la sanción, sino cumple en función de estos criterios. Entonces, si aplicamos esto, decía el otro día en un seminario que atendía yo, en que participaba Peter Newt, el criminólogo y a la vez policía, pero criminólogo muy brillante inglés, decía que siguiendo todo esto, la policía lo que ha de hacer es conseguir el cumplimiento voluntario. Y para conseguir lo que ha de hacer, informar bien. Y claro, informar bien, y yo no sé en sus casos, pero en Europa ha sido bastante caótico. Incluso en España, algunos días las autoridades decían que era obligatoria la mascareta, los otros días decían que no, unos días se podía ir solo, se podía ir acompañado en el vehículo, en el carro, si uno iba delante y el otro detrás, o después resulta que no, que solo se... Es decir, que ha habido una cierta confusión y es difícil que la gente sienta respeto delante de esto, porque la gente se confunde. Entonces, si la policía le explica esto, ahí tiene una dificultad que no le es imputable a la policía. Por lo tanto, la policía podrá trabajar mejor o peor en función de la claridad de las normas. Es muy importante que las restricciones estén claramente establecidas, y que no haya contradicciones. Y lo que intenta la policía es convencer realmente. O sea, informar a la gente, en caso de que la gente se muestre reticente, llegar a convencer de que eso es un beneficio personal y de un beneficio social, obviamente. O sea, no le queda otra. Y en todo caso, la policía ha de denunciar cuando vea que realmente no hay manera de conseguir el cumplimiento o que es un incumplimiento que puede tener consecuencias graves. ¿Qué quiero decir por un incumplimiento que puede tener consecuencias graves? Pues miren, si yo me voy a pasear solo por el bosque, en el bosque no hay nadie, de acuerdo con la legislación española, yo estoy incumpliendo, pero el riesgo para mí o para el resto de la población de contagio es nulo. Ahora, en cambio, si yo me reúno con 40 personas en un piso de 50 metros cuadrados y nos llevamos a beber y a comer, pues ahí sí que hay un riesgo importante de contagio. Riesgo serio. Es decir, un poco tener en cuenta la idea de proporcionalidad, pero si hay que denunciar, se denuncia, evidentemente, y si hay que detener, se detiene. Pero siguiendo todo este proceso que yo he dicho, porque ellos no son los protagonistas, la policía no son los protagonistas. O sea, aquí lo interesante es frenar el contagio. ¿Cuáles han sido las políticas sancionadoras en Europa? Pues aquí habría tres grupos. En el primero, en que estarían claramente España, Francia, Italia y Francia, quizá un poco menos, pero también, para que se hagan una idea, en España, el día 5 de abril, la policía había denunciado 836.729 personas y había detenido 7.381. En Italia, si no estoy equivocado, en esta fecha irían por el 500.000 de denuncias. Y en Francia no tengo los datos concretos, pero también se han denunciado mucho. Y infracciones severas, infracciones que en el caso de Francia, en segunda reincidencia, podía llegar a 6 meses de privación de libertad. En el caso de España e Italia, sobre todo, sanciones económicas, pero de importes muy altos. Si encima la cosa se complicaba con desobediencia a la autoridad o con cualitativamente que constituye delito o con algún delito de lesiones o alguna otra cosa, podría llegar a más. Pero en principio, en España e Italia, el punto fundamental eran sanciones económicas muy fuertes. Después había un segundo grupo, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, en que sí había normas, pero la policía denunciaba, pero yo el otro día leía en una web inglesa,
pues que los cuerpos de policía ingleses, exceptuando la Policía Metropolitana de Londres y las otras que actúan en grandes aglomeraciones, pues tenían hasta aquellos momentos, y hablo, insisto, hace 2 o 3 semanas, pues una tenía 300 denuncias, la otra tenía 50, había otra que tenía 150, es decir, sí que estaban denunciando, pero estaban denunciando bastante menos. En el caso de Alemania y Países Bajos se ha denunciado sobre todo las fiestas, ¿no? Las fiestas, estas acumulaciones de gente, en que se agrupa mucha gente, se llevan a cabo conductas de riesgo. Se han denunciado muy poco las actividades individuales. Y en Suecia, obviamente, no había de ningún, porque, claro, porque en Suecia es que la única prohibición era juntarse más de 50 personas en público y no visitar la residencia de gente mayor, por lo tanto no ha habido sanciones. Venga, uy, aquí se me ha ido esto. Bueno, a ver, el tema es... Disculpe, maestro Guillén, disculpe, si pudiera irnos apoyando a cerrar para pasar Sí, pues estoy concluyendo. Excelente, gracias. Estoy concluyendo. Yo lo que aquí tenía en la transparencia esta, que se me ha ido el santo al cielo, no sé qué ha pasado, es un poco, a ver, ¿cuál es la función del policía en una situación como esta? La función del policía es proteger, guiar, dar seguridad, informar de por dónde pueden venir los peligros. La gente siente miedo y necesita que haya un representante del poder público, del Estado, que esté próximo a ellos, que los proteja y que los guíe, que los aconseje. Y en este caso, por ejemplo, como todos sabemos que ha habido un cambio importante en los comportamientos delincuenciales, porque en los espacios públicos no había nadie para delinquir o había muy poca gente, pues informarle a la gente, pues no sé, desde que tomen medidas de prevención en el ámbito cibernético, que vaya con cuidado cuando trabajan en la red, etcétera, etcétera. Es decir, un tema de orientación, de que vean el policía alguien que le ayuda, que es un referente, que en estos momentos de incertidumbre, de inseguridad, hay alguien allá para darle apoyo. ¿Sí? Porque, ¿qué ha de conseguir el policía? El policía ha de conseguir en una situación de pánico, porque es una situación de pánico y de inseguridad, que la gente se empodere, dar criterio a la gente para que la gente pueda decidir cómo actuar de manera en que con sus actos contribuya a la solución del problema. Es decir, ha de contribuir al empoderamiento y a la resiliencia, que la sociedad sea más resiliente. Esta es la finalidad y a esto hay que condicionarlo todo. Tenía un comentario más, pero yo creo que el mensaje está dado y lo dejo aquí si les parece bien. Y luego podemos entrar a mayor apuntamiento en el debate con el otro colega de la mesa o con las preguntas que haga el público, si les parece. Muchas gracias. Mire, voy dando lectura a 3 que por aquí nos mandaron. Por ejemplo, en cuanto a la formación de los policías, cómo esta situación mermó la misma, o sea, la formación, cómo logró resolverse, ha generado algún tipo de deserción en la institución y se cancelaron franquicias o descansos, o cómo se protegían a los elementos de policía frente al virus, ¿no? Frente a la pandemia. Gracias. Con eso arrancamos. Bien, voy a intentar contestarlo todo. En realidad, en relación con la formación, no ha dado tiempo formal para esto. Es decir, aunque había documentos tanto a nivel interno como a nivel de la Unión Europea que avisaban de la posibilidad de una pandemia en los últimos años, no se había formado a la gente para la pandemia, a los policías para cómo actuar en una pandemia. Lo que sí que había es un tipo de formación diferente. En función del modelo, pues la reacción de los policías pues era más acompañadora o era más sancionadora, ¿no? Entonces, ahí ha habido, la reacción ha sido diversa en función de los países, en función de esta cultura policial y en función, yo diría, de la cultura política. Es decir, los suecos han entendido perfectamente que el gobierno lo dejara a su responsabilidad y, en cambio, en los países del sur la gente quiere una intervención pública muy, muy exigente, ¿no? Sí, quizá un poco por desconocimiento. Entonces, no ha habido formación específica, pero sí que es cierto que aquellos que en la formación policial ya intentan dar capacidades a los policías para que afronten situaciones
de este tipo, no exactamente esta, porque para esto no se forma en ningún sitio, pero sí de hacer funciones de acompañamiento y de conseguir que la gente cumpla un poco sin utilizar la fuerza, por ejemplo, estos han ido mejor. Los otros hemos ido, mire, yo soy muy crítico, yo creo que en España en 2 meses se hayan denunciado casi 1 millón de personas, me parece una salvajada, me parece una muestra de que nos hemos equivocado y que eso generará tensiones entre la policía y el público. Porque usted imagínese qué va a pasar con todas estas denuncias. Se tiene que hacer un procedimiento sancionador que será costosísimo. Los resultados serán multas económicas en una población que ha perdido capacidad económica, que está empobrecida. Y la gente ya no se acordará del peligro cuando llegue la sanción. Por lo tanto, esto puede ser un tema de desgaste importante para la policía en los países en que se ha sancionado tanto. Ya veremos, ¿eh? No es todavía el caso, pero esto puede producirse. Después, en cuanto a la protección, yo creo que hemos llegado tarde. Los policías en nuestro país han tardado alguna semana en llevar cubrebocas, que dicen ustedes. Entonces, hemos tenido casos, obviamente, de coronavirus y hemos tenido que aplicar la cuarentena. Nosotros estamos, nuestra policía, la Policía de la Generalitat, de unos 16.000, 17.000 personas, pues debemos estar quizá entre 2.000 inhabilitados entre positivos y gente en cuarentena, que es bastante. Ahora, después de la primera semana sí que es cierto que se han centrado bastante los recursos, aunque no se ha llegado a lo que nos tendría que ser. Por ejemplo, no se ha testado a los policías. En cambio, sí se ha testado al personal sanitario, sí se ha testado a los políticos del Parlamento, sí, y aquí hay una reivindicación muy fuerte de los sindicatos de la Policía de la Generalitat, de las policías locales en Cataluña, y imagino que en el Estado es lo mismo, de que ellos que estaban en primera línea era un personal que tendría que haber sido objeto de test. En estos momentos, hoy, viernes 8 de mayo de 2020, aquí en Cataluña no se han pasado test a los policías. Creo haber contestado, ¿no? Si no me lo recuerdo. Gracias. Por aquí va otra pregunta, se relaciona a todo esto. ¿Qué kit de protección se le asignó a los policías y había una renovación constante, periódica del mismo, o cómo se trabajaba este tema? No, el kit era el cubrebocas que decís vosotros y los guantes, básicamente, mucho líquido de desinfectante para todo. Y bueno, yo creo que se les ha ido renovando en un plazo razonable. No sé si en el óptimo, pero sí que en un plazo razonable. Y el problema es que debido al excesivo control que yo creo que se ha querido tener en el territorio, ha habido mucha gente que ha tenido que hacer horas extras. Sí, creo que esto también me lo preguntaban antes. Ha habido gente que ha hecho horas de más. Entonces, claro, el cansancio, esto te vuelve más vulnerable contra cualquier virus. Sí, no ha sido ideal. Además, nos ha agarrado después de una época de reducción de miembros de los cuerpos de policía por la crisis económica anterior. Ahora estábamos empezando a recuperar, pero por ejemplo nosotros en el 2008-2009 teníamos 17.000 efectivos en la Policía de la Generalitat, dejando de parte las policías locales. Y hoy tenemos 16.500, con más población, para entenderlo. O sea que estábamos ya en una época con deficiencias de recursos, estábamos intentando volver a ponernos dentro de la normalidad cuando ha llegado el coronavirus. Claro, en este contexto, si quieres ofrecer un servicio muy directo y muy presente, no te queda otra que pagar horas extras o hacer horas extras. El problema no es pagarlas, tanto como el agotamiento y los riesgos. Muy bien, disculpe, ¿y cómo se estuvo manejando, o más bien, cómo se estuvo comportando la criminalidad en España y no sé si tenga conocimiento del resto de Europa? En cuanto Sí, tengo perfecto conocimiento porque lo he seguido mucho. Obviamente, la delincuencia en los espacios públicos se ha reducido, hay casos que en el 80%, al menos a nivel de denuncia en la policía, ¿eh? Porque es que no había nadie en los espacios públicos. Si ustedes hubieran visto Barcelona, es que en la calle no había nadie. Entonces, claro, ¿quién va a ir a hurtar alguna cosa? En el metro no había prácticamente nadie. En las plazas no había nadie. Los bares estaban cerrados, los comercios estaban cerrados, todo estaba cerrado. Entonces, claro,
ha habido una reducción del 80%. En los robos a domicilio estábamos todos en casa, era difícil robar en casa, era difícil, ¿no? Entonces también han bajado considerablemente. ¿Dónde estábamos todos? ¿Dónde estábamos todos? Pues estábamos todos en casa y en Internet. Porque mucha gente trabajaba desde casa, yo mismo, yo no he dejado de trabajar en todo ese tiempo, yo diría que he trabajado más horas que antes, pero normalmente online, desde casa. Entonces, ahí sí que hay otro ámbito pues, de fraudes, de ataques informáticos, de abusos sexuales de otra manera. O sea, todos este tipos de delitos estamos convencidos que se ha incrementado, porque se ha incrementado un poco las denuncias, pero creemos que se incrementarán más. Pero claro, otro tema es que era difícil denunciar. Claro, ¿cómo denuncias si no puedes salir? Es complicado. Y esto que acabo de decir está ligado con uno de los problemas que es muy claro, que ha aumentado, que es el tema de la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres. Lo que pasa es que, claro, la mujer agredida está confinada con la pareja que la está agrediendo. Es complicado presentar una denuncia en esta situación. Nosotros hemos detectado que las denuncias por violencia doméstica incluso han descendido, las denuncias, pero en cambio las quejas a un número de teléfono de asistencia a las mujeres maltratadas que tenemos en la administración aquí se ha incrementado mucho, porque eso no queda registro. Claro, una denuncia ante la policía, la pareja agresora se va a enterar rápidamente, ¿no? Incluso había policías en Valencia, en el sureste, en el este de España, la policía, yo creo que era de Denia, que tenía un código que es que si una señora iba a la farmacia y pedía en lugar de pedir un cubrebocas 2019, era un código para que el farmacéutico avisara a la policía de que estaba en dificultad, ¿no? En Francia, si entrábamos a la web del Ministerio del Interior francés, había casi tanta información o más sobre violencia de género que no del coronavirus. O sea, había una pantalla con mucha información donde tú podías, clicando, entrar a información del coronavirus, pero luego prácticamente todo el resto de la portada hablaba de violencia de género, de cómo denunciarlo, de cuáles eran los riesgos. Esta ha sido una constante. Después, el mercado de drogas, pues hombre, parece ser, lo que están diciendo los que detectan el consumo es que los consumos no han variado demasiado, pero claro, la droga no ha llegado. O sea, la droga que venía de fuera, con el cierre de fronteras, pues en algún caso no ha llegado. Y el mercado está un poco convulso y no sabemos cómo reaccionará. Quizás se han incrementado los robos y entradas a comercios o industrias que no estaban activas. Claro, no había nadie, aparte de la tecnología. Un poco más o menos este es el panorama, O sea, una reducción de los delitos que se cometen en el espacio público, una ampliación de los delitos que se cometen en el ámbito más íntimo y el tema de la ciberdelincuencia. Y cuidado, los fraudes que se han ido generalizando en medicinas, en productos de limpieza que eran buenos para el virus, ahí sí que ha habido un incremento importante. El fraude en los productos relacionados con la cura de la enfermedad o con la prevención de la enfermedad, ese se ha iniciado clarísimamente. Y bueno, y la gente, pues esto ya entra dentro de la delincuencia cibernética, la gente se ponía en contacto online o a veces incluso por teléfono con personas frecuentemente mayores que les ofrecía un gran producto para inmunizarlos del virus o cosas de estas. Este es un campo, incluso Europol habla de esto, ¿no? El último informe de Europol habla que este es un campo importante y en el que puede haber entrado la criminalidad organizada. Lo que aquí en España, en Italia es posible que sí, pero aquí en España no hemos detectado, es lo que ustedes han detectado en México de manera muy evidente cómo la delincuencia organizada está ayudando, entre comillas, a las personas necesitadas por la crisis de la pandemia para así tener una autoridad sobre ellas en el futuro, ¿no? O sea, aquí en España sí ha pasado, no tenemos datos. En Italia sí que ha pasado con la mafia. Se han visto actividades de la mafia destinadas a facilitar la alimentación de zonas que tenían dificultad de abastecimiento o de distribuir medicinas o cosas de este tipo, pero aquí que nosotros sepamos, no. En México también me consta que sí.
Muchas gracias. Son muchas preguntas las que se están generando. Voy a permitir una última para poder dar paso al siguiente bloque. Y igual podemos vincular más preguntas con el siguiente expositor, pero por lo pronto para ir cerrando bloques nada más, una más, que es el porcentaje de contagio que sufrió la fuerza, el estado de fuerza de sus instituciones. ¿Cuál fue el...? No, ya lo yo estaba diciendo, nosotros de contagios no hemos llegado, no hemos llegado a los 1000, si ten en cuenta que tenemos 16.000, debemos estar quizás en un 5% como mucho, no sé si llega al 5%. Y Guardia Urbana de Barcelona, que es la segunda policía fuerte de Cataluña, ¿no? En números sobre todo, pues también me decían que tenían unas 400 personas de baja, de un total plantilla de más o menos 4.000, teniendo en cuenta que todas que las estaban de baja no eran por positivos, sino eran porque algunas eran porque habían trabajado con compañeras o compañeros que habían dado positivo. No, yo creo que no llegamos al 5%. No es un número excesivo. Muy bien. Permítame tantitito que me están dando por aquí una indicación. Bueno, aprovecho para dar lectura a otra mientras me dan aquí una pequeña indicación. ¿Qué aspectos, bueno, me parece que esta ya la mencionó, qué aspectos importantes debe tener en cuenta policía en el uso de la fuerza en tiempos de pandemia? Básicamente, insisto, los que debe tener siempre, el tema de la proporcionalidad, que recuerde por qué está interviniendo. Está interviniendo para que la gente no enferme. Entonces, claro, ¿cuál es la proporcionalidad? Si tú para evitar que la gente enferme, pues le creas a un señor o una señora un traumatismo craneal o le metes 4 balas en el cuerpo, pues parece ser contradictorio. Todo depende del comportamiento que esta persona haya tenido contigo. O sea, claro, yo lo que me limito es a decir la proporcionalidad que tendría que tener el policía para hacer cumplir con independencia de la respuesta. Claro, si la respuesta es que ha sido muy violenta y el otro le ha sacado un arma, esto es otra cosa. Pero que hemos de tener en cuenta cuál es el fin. El fin es que la gente no enferme, que la gente mantenga una distancia social que evite el incremento de contagios. Entonces, ¿esto es un fin socialmente lícito? Sí, mucho, francamente, muy lícito. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el remedio, yo creo, es mi opinión, no tendría que ser peor que la enfermedad. Y además, y ahí sí que aprovecho para decirlo, los países que han tenido una reacción policial más dura no son los que han disminuido más el contagio, todo lo contrario. Es decir, los casos de mayor contagio en Europa coinciden con aquellos países que han tenido una política mucho más dura desde el punto de vista de la represión o de las sanciones, con lo cual yo no digo que este no sea un factor importante, que el distanciamiento social lo es, pero debe haber otros, ¿no? Porque, por ejemplo, Suecia, sin normas obligatorias de distanciamiento social, tiene una tasa de muertos por millón de habitantes que es 1/3 de la española. Por eso digo que tiene que haber más factores. Es decir, por eso yo sería muy prudente a la hora de utilizar la fuerza, un grado importante de fuerza para el cumplimiento de esa normativa. Si hay que utilizarla, se utiliza. Obviamente, si la reacción de la otra persona pone en riesgo la vida del policía o de terceros, no hay duda de que hay que utilizarla, incluso a un nivel muy alto, pero si la reacción de la otra persona no es violenta, sino que simplemente es reticente, que no hay manera de que cumpla, bueno, y ahí creo que tendría que haber pasos intermedios como los que yo he dicho antes de hacer ninguna cosa más, por un tema de proporcionalidad, porque para evitar contagios no vamos a acabar matando a la gente, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. Una disculpa con las demás preguntas que se quedaron pendientes. Es necesario hacer un pequeño corte. Son muchos participantes, muchas inquietudes. Entonces, doctor Guillén, le agradezco la participación, pero si nos puede permanecer aquí en la reunión para dar paso a la siguiente exposición. Que corre a cargo del maestro Raúl, muchísimas gracias, del maestro Raúl Salvador Ferráez Arreola, con el tema Estrategias del Sistema Penitenciario ante el Coronavirus.
tenemos ya listo al maestro Ferráez por ahí, que nos haga favor de compartir su presentación. Maestro, buenos días, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta importante oportunidad de platicar con ustedes en este foro que el doctor Zaragoza y la Universidad de Ciencias de la Seguridad ha generado. Creemos que en el momento actual en que se encuentra la situación de la pandemia a nivel mundial, particularmente en nuestro país y ya en el estado de Nuevo León, el compartir experiencias de acciones, buenas prácticas, actividades y algunas acciones positivas alcanzadas es importantísimo. Ahorita la comunicación de esta situación tan novedosa que socialmente y a nivel mundial, bueno, pues nos ha generado una modificación radical de nuestros estilos de vida. Bien, pues una vez precisado lo anterior, reitero mi agradecimiento a la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Le participo al doctor José Zaragoza que el reconocimiento dado en el proemio inicial para esta plática, bueno, pues es inmerecido. Definitivamente los logros y alcances que se hacen en política pública y en las instituciones definitivamente no son unipersonales. Dependen, en principio, en este tema tan delicado del quehacer penitenciario, de los sistemas penitenciarios, de los aspectos de la reinserción social, del control y administración de las prisiones. Nosotros estamos ciertos y seguros, parafraseando al maestro Eduardo Guerrero Durán, que uno de los aspectos básicos para logros visibles y tangibles, indudablemente que es la voluntad política. Por ello quiero precisar que el antecedente referido y las prácticas, las buenas prácticas a las que vamos a hacer referencia a través de una serie de protocolos y acciones para minimizar el riesgo del contagio de esta enfermedad en las personas privadas de la libertad al interior de los centros penitenciarios, definitivamente deriva de una voluntad política que en este caso la encabeza el gobernador del estado, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Nuestro agradecimiento al secretario general de gobierno, el licenciado Manuel González, y por supuesto al secretario de Seguridad Pública, el licenciado Aldo Fassi. También es importante precisar que este contexto de políticas públicas de materia penitenciaria en el estado de Nuevo León, pues se encuentran direccionadas a través de una asesoría directa con el gobernador del estado y los actores que acabo de precisar, a través del maestro Eduardo Guerrero Durán y un grupo de especialistas. Bien, políticas que se ejecutan y se operan definitivamente a través de un equipo de trabajo limitado, al cual definitivamente también agradecemos la participación. Bien, ¿qué es lo que ocurre en los sistemas penitenciarios, particularmente los estatales? Bueno, pues advertimos definitivamente que este antecedente de la pandemia, como todos sabemos, tuvo su origen en China, y los primeros casos presentados y detectados por la Organización Mundial de la Salud se presentan el 4 de enero del 2020. Posteriormente, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud establece que además de los 7,818 casos registrados en el país, en China precisamente, pues ya 18 países registran contagios. Y bien, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud establece esta nueva enfermedad del coronavirus, el COVID-19, como una pandemia, es decir, que afecta a todo el orbe, con algunos casos específicos de los cuales no se ha presentado. Bien, en México, definitivamente por esta globalización de las comunicaciones y la facilidad precisamente que da la vida moderna de acceder a otros países, tenemos el primer caso confirmado el 28 de febrero de 2020, cuando un viajero que estuvo en Italia regresa a la Ciudad de México y es el primer caso confirmado. El primer fallecimiento lo tenemos el 18 de marzo también del 2020. Y bien, como aspectos destacables tenemos que el 24 de marzo se decreta la fase 2, el 30 de marzo se emite la declaratoria de la emergencia sanitaria por la Secretaría del Consejo de Salubridad Nacional, y el 21 de abril del 2020 se determina el inicio de la fase 3,
con todos los aspectos que pues han sido ampliamente difundidos. Creo que ahorita como ciudadanos, como instituciones, inclusive las que ahora participamos en tareas de carácter esencial, pues es nuestra obligación estar completamente informados de este acontecer y de este desarrollo. ¿Qué pasa en el estado de Nuevo León? ¿Qué ocurre en el estado de Nuevo León? Bien, el primer caso detectado en el estado, tenemos el referente que fue el 11 de marzo del 2020. Y a la fecha, permítanme decirles que tenemos aproximadamente un promedio de 962 casos positivos, si no me equivoco. El estado de Nuevo León ocupa el lugar número 18 dentro de la tabla de número de contagios positivos, y estamos ciertos y se ha advertido que ha realizado algunas acciones importantísimas en materia de prevención e higiene, anticipándose incluso muchas de ellas a la propia fase 3 decretada a nivel nacional. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué impacto tiene esta pandemia? ¿Qué impacto tiene esta emergencia sanitaria, la diseminación de la enfermedad, que deja de constituir en nuestro país el contagio por contacto externo en el extranjero y que se convierte en un aspecto de contagio comunitario con los números y las cifras que diariamente se precisan? Bien, advertimos que definitivamente la población penitenciaria, los sistemas penitenciarios a nivel mundial empiezan a resentir o empiezan a sufrir el embate de la epidemia precisamente por el contagio de las personas privadas de la libertad hacia el interior. De esta manera destacamos algunos brotes importantes e incidentes muy graves que se han suscitado en diversas partes del mundo, como lo fue el motín que se suscitó en una cárcel italiana el 8 de marzo de 2020. La causa, se indicó, fue el agravamiento de la situación interna precisamente porque hubo suspensión de visitas familiares. El 16 de marzo de 2020 también advertimos que en Brasil hay una fuga de 1.350 personas privadas de la libertad. El tema también, una protesta ante la restricción de la visita familiar. En Venezuela hay 84 personas privadas de la libertad fugados el 18 de marzo de 2020, contabilizando 10 muertes en este incidente muy grave. Argentina, el 25 de marzo de 2020, un motín en el cual se registran 3 muertes. Tailandia, otro motín originado ya no en el tema de la suspensión de visita familiar, sino en un rumor de contagios originó la alteración del orden, la falta de control, con las consecuencias difíciles de lo que constituye un motín en los centros penitenciarios. Estados Unidos pues, nos presenta cifras alarmantes de contagios en las prisiones estatales, condados y prisiones federales, altísima. Ese es el panorama que a nivel mundial advertimos, que tenemos esta responsabilidad y tarea tan delicada de administrar los centros penitenciarios en el país, que originó precisamente una serie de acciones y una toma de decisiones de carácter ejecutiva y de planeación que culmina con algunos protocolos específicos a los cuales voy a hacer referencia más adelante. ¿Qué pasa en el país, en los sistemas penitenciarios del país? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 5 de mayo del 2020, emite un informe en el cual nos indica que hay 71 contagios, hay 71 casos positivos de personas privadas de la libertad en 19 centros penitenciarios del país y maneja la cifra de 31 casos sospechosos. Nos indica que Jalisco reporta 40 contagios, Yucatán 13, el Estado de México 7, la Ciudad de México 6, Sinaloa 2 y Quintana Roo 1 contagio. Bien, ante este panorama fue importante, como lo preciso anteriormente, hacer una planeación, un plan estratégico a implementarse en el sistema penitenciario estatal
el cual, bueno, pues les hago una referencia de que se compone de 5 centros penitenciarios, 3 de ellos corresponden a población varonil. Uno de ellos es un centro de reinserción social en el cual se encuentran mujeres privadas de la libertad, y tenemos también un centro de adolescentes con una población en el estado de Nuevo León al 5 de mayo de 7,286 personas privadas de la libertad. Es un número importante, es un número que se tiene que destacar para poder administrar, para tomar previsiones, hacer acciones y realizar estrategias específicas para el tema de al tema de la pandemia. Visualizado este contexto al que les hago referencia, les preciso que a partir del 9 de marzo de 2020, con alguna anticipación a acciones en el resto del país, y lo señalo no como un aspecto que se deba reconocer, sino simple y sencillamente difundir, visibilizar y sobre todo ejemplificar algunas acciones que pueden servir como referente en centros penitenciarios de nuestro país y ¿por qué no decirlo?, en otros países. El compartir buenas prácticas en este tema tan novedoso como lo precisé al principio, es fundamental. Bien, se genera un plan estratégico, se consensa con el gobernador del estado y con las instancias a las que les acabo de hacer referencia, con las autoridades, el secretario de Seguridad Pública, secretario general de Gobierno. El asesor penitenciario presenta este esquema y se da inicio precisamente el 9 de marzo de 2020, un plan estratégico que se divide de manera progresiva en fases o etapas, las cuales se iba a ir escalando atendiendo la gravedad del contagio, la diseminación en los municipios adyacentes a los centros penitenciarios y, bueno, atendiendo también el contexto en el cual se encuentra el sistema penitenciario estatal, es decir, en una urbe conurbada compuesta con diversos municipios, una población de alrededor de 5 millones de habitantes, una población con una actividad económica activa, constante, una actividad industrial que implica pues precisamente el desplazamiento de los ciudadanos en esta zona geográfica. La primera acción a la que hago referencia, que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2020, habremos de destacar aquí puntos específicos. Observamos y advertimos que era importantísimo tomar en consideración las recomendaciones que la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Local venían realizando. ¿Cuáles fueron las recomendaciones iniciales? Indiscutiblemente, el tema del lavado de manos y la utilización del gel antibacterial. ¿Qué hicimos? Se llevaron a los 5 centros penitenciarios, a las aduanas de personas, es decir, las áreas de ingreso hacia el interior, el gel antibacterial, precisamente previo al ingreso, que los visitantes pudieran realizar el proceso de desinfección. Empezaron a utilizarse algunos mecanismos de protección para el personal que participaba en la revisión de personas, revisión de visitantes y revisión de artículos permitidos mediante la utilización de guantes, la utilización de mascarillas. Se implementaron filtros sanitarios al ingreso de cada uno de los centros mediante la toma de temperatura a través del termómetro infrarrojo y el cuestionario de síntomas COVID para los visitantes como un primer esquema o con primer filtro de contención recomendado por las autoridades de salud. ¿Qué se hizo también? Bien, se realizó una limpieza y desinfección de áreas de mucho flujo y de constante tránsito, como son las áreas de visita familiar, las áreas de visita íntima, los locutorios a los cuales acceden los abogados, funcionarios judiciales a entrevistarse con las personas privadas de la libertad y áreas de tránsito interno. Esta limpieza y desinfección con las cantidades recomendadas con cloro e hipoclorito se empezó a realizar diariamente y de manera constante.
Otro aspecto destacable dentro de esta primera etapa, se revisó el 100% de la población penitenciaria, que ascendía a esa fecha alrededor de 7,000 personas, mediante la toma de temperatura y el registro del cuestionario de síntomas de COVID. Posteriormente, en una frase subsiguiente, el 13 de marzo de 2020, se empiezan a generar una de las primeras medidas restrictivas, que fue la suspensión de la visita de los grupos de apoyo, de las organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan en actividades de reinserción social. La fase 3 la registramos el 20 de marzo de 2020. Aquí se toma en consideración otra medida de carácter restrictivo. Se disminuye la autorización de personas familiares, de las personas privadas de la libertad para visitarlos, de 8 personas a un máximo de 2 personas por cada persona privada de la libertad. Se reducen los días de visita a 1 por semana y se reduce también el tiempo de la visita única y exclusivamente a 3 horas. Otra restricción también que se tomó en cuenta, se suspendió o se restringió el acceso de personas con características de vulnerabilidad o comorbilidad, como lo establecen las autoridades sanitarias, como son los adultos mayores, como son las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos degenerativos, los niños menores de 10 años y también a visitantes extranjeros. Previa comunicación accesibles, mecanismos de comunicación a través del personal de los consulados correspondientes a realizarlo directamente a las personas privadas de la libertad. Bien, también se hace otra restricción de visita a los abogados defensores, estableciendo también exclusivamente un solo día por semana, con la limitación del tiempo a 30 minutos. Por supuesto que se o bien cualquier circunstancia que hubiese puesto en peligro el derecho a la debida defensa que tienen las personas privadas de la libertad. También se empieza a hacer un monitoreo intenso del estado de salud diariamente, previo al inicio de las labores de todas aquellas personas que participan en la preparación de alimentos. Y de igual manera empieza uno de los aspectos de contención, que si nos da la oportunidad, si tenemos la oportunidad de hablar del protocolo nacional recientemente aprobado, el cual fija el establecimiento de áreas de contención o aislamiento respiratorio de 14 días en los centros penitenciarios como una etapa posterior a la detección de un primer caso de contagio. Anticipamos el problema, sabiendo efectivamente que el aislamiento pues son una de las medidas importantes, una de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud. Para ello, se ubicaron áreas específicas con determinada capacidad en cada uno de los centros penitenciarios. También se empezó a realizar un mecanismo muy riguroso de limpieza y desinfección de todos los vehículos que ingresan a los centros penitenciarios, tanto por las áreas o garitas externas que pudieran acceder a los estacionamientos, como para las aduanas vehiculares, que significa el ingreso de proveedores y personal de seguridad que transporta a personas privadas de la libertad, realizando una sanitización minuciosa de los vehículos en las áreas de aduana, y efectivamente estableciendo un mecanismo de protección para aquel personal que lo realiza, con la colocación de mascarillas y de trajes completos desechables que definitivamente reducen la posibilidad del contagio. Posteriormente existía una fase número 4 en la cual se iban a intensificar las medidas restrictivas, como lo sería el permitir a una sola persona, la reducción de los horarios de visita. Sin embargo, no se aplica y debido al recrudecimiento de los contagios
a nivel local. El 27 de marzo se inicia la fase número 5, la cual estableció una restricción y suspensión de visitas familiares y de visitas íntimas. También, a fin de poder llevar a cabo este esquema, pues definitivamente previo al inicio de todas estas medidas, se realizó una labor de difusión y de concientización tanto a las personas privadas de la libertad al interior de los centros, como las familias que los visitan, así como al propio personal sobre los riesgos sanitarios que este contagio implica y la recomendación de medidas de higiene para evitar en lo posible el contagio. A fin de reducir las tensiones que significaría la suspensión de la visita familiar y la visita íntima, bien, pues establecieron esquemas de facilidad de llamadas telefónicas para comunicarse para que las personas privadas de la libertad se comunicaran con sus familiares, pues garantizando precisamente aquí su derecho humano de mantener una comunicación con el exterior. También en esta etapa, el 28 de marzo, se establece de manera obligatoria para todo el personal que ingresa al interior mediante la utilización de mascarillas y guantes de látex. Posteriormente también se establece un protocolo muy riguroso para la desinfección de las pertenencias de artículos permitidos que los familiares se les autorizó que continuaran llevando a las personas privadas de la libertad, respetando precisamente en las filas que no fueran grupos mayores de 30 personas, la sana distancia o la distancia mínima exigida o recomendada de 1.5 metros mediante la señalización en las áreas de acceso. Maestro Ferrés, disculpe Sí, la interrupción, sí. el tiempo ya se está agotando de este primer bloque. No sé si, ahorita si gusta apoyarnos a cerrar un poquito este tema, y no sé si le parezca que pasemos directamente al otro tema que nos quiere compartir y al final hacemos preguntas para ambos temas o cómo se sienta más a gusto. Creo yo que sería recomendable precisamente para que no se perdiera la continuidad del tema, realizar el bloque de preguntas previo a la plática, a la charla breve, a la cual respecto a la ley de amnistía no habré de dedicar más de 5 o 8 minutos. Únicamente vamos a contextualizar la manera que se está operando y cuál es la experiencia que nosotros visualizamos en este tema. Excelente. Entonces, yo le interrumpí, si me apoya terminando la idea que traía por ahí para hacerle llegar, para empezarle a mencionar las preguntas que nos están ya haciendo llegar. Sí, bien. Quiero resaltar, antes de finalizar este tema que definitivamente pues tiene o requiere un análisis de mayor tiempo, sobre todo para compartir las experiencias. Les platico que el 13 de abril iniciamos una medida que definitivamente nosotros consideramos que pudiese ser un aspecto de contención importante, lo que se denomina el acuartelamiento o la permanencia laboral voluntaria en una primera etapa de 2 semanas del personal operativo, del personal técnico, administrativo, jurídico y médicos en los centros penitenciarios, sin que en este periodo indicado salieran a sus casas. Nosotros estimamos que definitivamente esto significa una disminución importante del riesgo que implica el contagio comunitario de las personas que se trasladan a sus domicilios hacia los centros penitenciarios a través de los diferentes medios de transportes. El virus se encuentra en la calle y con esta medida establecimos un esquema de contención muy importante. Pues fue necesario establecer una serie de acciones previas para su implementación. Sería cuanto al respecto de la estrategia realizada por el gobierno de Nuevo León, el sistema penitenciario en el tema. Atento a sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Le hago llegar la primera. Dice, el COVID no se observa o no lo observan ahí las instituciones como una crisis, como una oportunidad, perdón, ante la crisis para pacificar y controlar más aún los centros penitenciarios, una oportunidad para esto. Bueno, indiscutiblemente que la presencia de la enfermedad, como lo precisé en los antecedentes internacionales, no es una oportunidad para pacificar. Es un problema grave de salud que, si no se establecen medidas preventivas, acciones previas, difusión, concientización, información, puede generar problemas graves como los establecidos. Definitivamente, si no se toma medidas responsables para realizar diversas acciones sanitarias y de contención, pueden originar problemas graves como los referidos anteriormente. Gracias. Entonces, perdón. Sí, perdón, no sé si atienda la inquietud. Ahorita veo si hay una retroalimentación. En cuanto a los protocolos de seguridad que nos expuso, ¿existe alguna diferencia de los protocolos de seguridad en cuanto a penales federales y estatales, o se siguió las mismas directrices? Bien, permítame precisar que definitivamente esto es una experiencia local en materia de contención, salud, higiene, medidas preventivas. Existe efectivamente un protocolo federal o un protocolo nacional, más que un protocolo federal, un protocolo nacional aprobado por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario de manera virtual el 4 de mayo de los corrientes, documento o instrumento que recoge precisamente todas estas experiencias y de otros estados del país, y que nosotros advertimos en un análisis puntual de este esquema propuesto, medidas, está propuesto, es un documento de carácter ordenado, congruente, propuesto para implementar en lo posible en los centros penitenciarios. Si el referente es el protocolo, las acciones que realiza el Estado de Nuevo León se ubican en todos los supuestos establecidos por este instrumento que hablamos de las estrategias de prevención, hablamos de la estrategia de atención a la pandemia cuando hay un caso sospechoso detectado, y algunas acciones relacionadas por el caso de fallecimiento, que no los hemos tenido solamente un caso sospechoso, y consideramos que este referente cubre todos los aspectos que el protocolo nacional prevé como una buena práctica. Gracias. Déjeme ver por aquí, tenía otra. Mencionó algunas medidas para los familiares que ingresaban a los centros. ¿Se incluye alguna posibilidad de que ingresen con objeto o comida, además de lo que ya mencionaba? Sí, como lo precisé en la segunda etapa, el reglamento de los centros penitenciarios de Nuevo León permite el ingreso de alimentos que los familiares comparten con las personas privadas de la libertad durante los días de visita. Esto se ha permitido precisamente por ser un esquema de convivencia, de llevar alimentación que a la persona privada de la libertad le agrada, y por fortalecer los vínculos familiares. Esto no implica que no exista un esquema de alimentación para los 7,200 privados de la libertad a los que he hecho referencia, los cuales también tenemos un esquema de monitoreo de los alimentos que reciben diariamente, desayuno, comida y cena, verificando las cantidades, el aspecto nutricional en caso de dietas terapéuticas. Eso es un esquema distinto, y sí se estableció, se sigue permitiendo, ya ahorita en este momento no, en la segunda etapa sí era factible, cuando los visitantes ingresaban al interior,
el compartir los alimentos. Una vez que se restringen las visitas, no ingresan alimentos a los centros penitenciarios de ninguna especie, salvo los insumos a preparar por las áreas o cocinas. Excelente, muchas gracias. Yo creo que con esto cierro el bloque de preguntas de esta primera intervención. Entonces, pasamos a al segundo tema que nos viene a compartir el maestro Raúl, que es la ley de amnistía. A lo mejor por ahí salen aún más dudas. Si nos puede ayudar a compartir el tema, maestro. Sí, muchas gracias. Básicamente, solamente quiero contextualizar el esquema de operación que esta ley propone y pues brindar una opinión de nuestro particular punto de vista respecto a la viabilidad o la eficacia que eventualmente podría tener para enfrentar el reto que tienen los centros penitenciarios en el país y en el Estado concretamente ante la pandemia. Desde mi particular punto de vista, atendiendo los antecedentes que originan la propia ley, la exposición de motivos y consideraciones que se generaron durante el proceso de aprobación, considero que es una ley estrictamente de corte humanista que atiende o pretende beneficiar a personas procesadas o sentenciadas por delitos federales en determinadas condiciones de pobreza, la condición de las etnias o los indígenas en nuestro país que no pudieron ser asistidos durante el proceso penal, con traductores, otras condiciones relacionadas con la vulnerabilidad, como en el caso de las mujeres que son coaccionadas o obligadas a participar en determinado tipo de delitos. Esta ley, como se advierte en las consideraciones que hago referencia, bien, pues pretende reinsertar más que reinsertar, recomponer el tejido social de grupos de extrema vulnerabilidad que tienen condiciones específicas de exclusión y discriminación por la situación en que viven. Desde esta óptica, pues advertimos que dicha ley se empieza a impulsar por el presidente de la República desde el 9 de septiembre del año pasado. La iniciativa se presenta en la Cámara de Diputados en el mes de diciembre y finalmente viene, pues es aprobada el 22 de abril. El 20 de abril es aprobada por unanimidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año, y entra en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Cuál es el contenido de esta ley? Bien, pues es una ley que contiene 8 artículos nominales y 5 artículos transitorios. ¿Cuáles son los sujetos a los que atiende esta ley? Como lo acabo de precisar, bien, pues son todas las personas privadas de la libertad a las que se les ha ejercitado acción penal, ya sea que se encuentren procesadas o sentenciadas ante los tribunales del orden federal. ¿Por qué delitos? Por aborto, por homicidio en razón del parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción, los casos de narcomenudeo en modalidades y condiciones de vulnerabilidad muy específica, como son la pobreza extrema, la discapacidad, el ser obligadas o actuar en el caso de las mujeres, obligadas por los cónyuges o concubinos, el temor fundado cuando las personas son obligadas por la delincuencia organizada. También, como lo preciso, contempla aquellos delitos cometidos por personas indígenas, donde pues no han accedido de manera plena a la jurisdicción del Estado a través de la representación en el proceso de traductores que les permitan un equilibrio adecuado de las partes dentro del proceso. Bien, como lo preciso, se encuentra limitada exclusivamente a delitos de orden federal
excluye a las personas que hayan reincidido por un mismo delito de los que he especificado anteriormente. También se excluye a aquellas personas que han cometido delitos contra la vida o la integridad personal, y también se excluye de este beneficio a personas procesadas o sentenciadas por delitos que ameritan la imposición de la prisión preventiva oficiosa. El procedimiento para su concesión se realiza a través de instancia de parte, se presenta ante la comisión, ante una comisión dependiente de la Secretaría de Gobernación. Dicha comisión deberá analizar la procedencia de la solicitud, atendiendo los supuestos específicos de procedibilidad a los que hago referencia. En caso dado, se turna a un juez federal, el cual, analizando la situación en concreto, de ser procedente, en el caso de procesados, pues ordena el desistimiento a la Fiscalía General de la República de la acción penal, y en el caso de los sentenciados, accede a los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de beneficios preliberacionales. Desde mi particular óptica, advertimos que son supuestos o condiciones muy específicas para los cuales puedan acceder las personas privadas de la libertad, lo que reduce enormemente el número de candidatos que pudieran ser beneficiados. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Por conducto del órgano administrativo desconcentrado, se nos está haciendo una solicitud de información de las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal procesadas o sentenciadas que se encuentran internadas en los penales estatales. Nos piden algunos aspectos relacionados como situación jurídica, plan de actividades, aspectos de carácter médico, para iniciar con la integración de expedientes al respecto. A la fecha nos han solicitado entre 100 solicitudes aproximadamente que estamos documentando, pero en este universo, creo yo, en un ejercicio de estimación hipotético, creo yo que pudieran ser beneficiados con la ley de amnistía en el sistema estatal de los 843 aproximadamente personas procesadas y sentenciadas por delitos de carácter federal que existen en los penales estatales, alrededor de entre 35 y 75 personas de ese universo. Advertimos, más allá de la opinión particular expresada en este momento, advertimos indudablemente que la ley, bueno, pues es un detonante definitivamente, o es un motor impulsor para que se analice las situaciones de hacinamiento y sobrepoblación de los centros penitenciarios, que aun y cuando, a mi juicio, no significaría una reducción sustancial, sobre todo en delitos de carácter federal, sí se establece como un detonante que ha generado ecos en el país, y empezamos a ver que diferentes entidades de la República empiezan a utilizar no este mecanismo que se encuentra en proceso de la ley de amnistía, sino que empieza a utilizar los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el caso de personas sentenciadas, para lograr la liberación de personas. Existen algunas informaciones importantes, como la Ciudad de México, que ha liberado 150 personas en este rubro de beneficios preliberacionales. El Estado de México habla de la liberación de 59 personas, etcétera. En lo particular, preciso, la ley es de corte humanista, está dirigida a personas por delitos en condiciones y situaciones muy específicas de su comisión. Se reduce ampliamente el universo de beneficiados, pero sí es un detonante, es un motor que incentiva uno de los problemas graves, que es el hacinamiento y la sobrepoblación, que en condiciones en las cuales se presenta ahorita la presencia de la enfermedad, pues se convierte en un tema sumamente grave. Es cuanto respecto al tema de la ley de amnistía. Son mis comentarios. Muchas gracias.
Gracias, maestro. En la primera pregunta, inquietud que nos hacen llegar, si en alguno de estos procesos se tomó en cuenta la opinión de la víctima u opinó la víctima acerca de esta preliberación. Bueno, quiero enfatizar que ahorita la implementación de esta ley se encuentra en proceso. No tenemos ningún antecedente específico en los cuales se haya ya resuelto sobre liberación de personas procesadas sentenciadas producto de la ley de amnistía. Advertimos indiscutiblemente que esta ley se orienta a considerar al que cometió el delito como una víctima, dadas sus circunstancias particulares en los que se encuentra. Pero sí, indudablemente que la ley se encuentra sujeta a control judicial. No es la emisión de la determinación de procedencia por parte de la comisión, sino que dicha determinación de procedencia va a ser sujeta al control judicial por parte del juez federal, en la que indiscutiblemente advertimos que tendrán que tomarse en consideración el equilibrio procesal y, por supuesto, la participación de la víctima y del Ministerio Público en defensa de ellos en la eventual concesión a través de las vías que la propia ley establece, como son el tema preliberacional de la Ley Nacional de Ejecución. Muy bien. ¿Usted observa algún tipo de riesgo con esta ley? Así me lo externan. ¿Algún tipo de riesgo que existe con la ley de amnistía? Bien. Desde el punto de vista de la pandemia, el impulso que se da de esta ley es que para hacer un aliciente para disminuir la sobrepoblación o el hacinamiento de los centros penitenciarios, el cual, en la presencia de los primeros casos o el contagio, se convierte en un problema de gravedad enorme. Pero, ¿qué es lo que se debe tomar en consideración? Y ya empezamos a advertir que existen experiencias concretas al respecto. Con esta ley, indiscutiblemente que va a ser sujeta al control judicial. Al ser sujeta al control judicial, debe ser objeto de debate de la conveniencia de conceder la liberación de procesados o de sentenciados bajo los mecanismos indicados, siempre y cuando su externación no ponga en riesgo a la víctima. O bien, también se están tomando en consideración que la externación de la persona, si lo que se pretende en el caso de crónicos degenerativos o sujetos vulnerables por su condición de adulto mayor o la presencia de estas enfermedades que agravarían más su situación en casos de contagio, si se advierte que la situación al exterior sería más susceptible de contagiarse que permanecer en el centro penitenciario, es un riesgo que se debe de sopesar en un análisis jurídico, en un equilibrio procesal, en un debate que debe ser realizado previo a la concesión. Muchas gracias. Yo creo que ya con esta cierro este bloque de preguntas. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante. Dice, una vez, bueno, ya teniendo estos beneficios para las personas privadas de la libertad, ¿cuál será el seguimiento que tengan fuera de la reclusión? O simplemente ya se les perdona y ahí cierra el caso. Maestro Ferraez, ¿me escucha? Mi audio. ¿Sí me podría repetir el último comentario? Sí. Bueno, tenemos que es la ley de amnistía. Sin embargo, preguntan si hay un seguimiento una vez que las personas salgan del confinamiento. De las personas privadas de la libertad, una vez fuera, ¿habrá un tipo de seguimiento o simplemente se cierra el expediente o qué pasa después de? Bueno, el seguimiento depende de la situación específica de la concesión.
Si estamos hablando de personas sentenciadas a las cuales se le van a hacer objeto de este beneficio, estas personas sentenciadas, el filtro deberá ser a través de los mecanismos de preliberación, que repito y lo he mencionado muchas veces, establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Uno de esos mecanismos de preliberación es la vigilancia condicional, la libertad condicional, perdón, la libertad condicional. Se rompe totalmente el esquema con esta nueva visión. La libertad condicional. Aquí, una vez reunidos los requisitos, determinar la procedibilidad, se deberá de establecer en este esquema definitivamente un seguimiento, una supervisión de las personas privadas en la libertad, única y exclusivamente bajo el esquema de la libertad, del aspecto condicional de liberación. Podría ser el mismo caso en cuanto a la suspensión del proceso a prueba, que se considerara eventualmente como un esquema también de liberación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que con estas preguntas termino o concluimos los bloques de preguntas y de participación. Nada más voy a dar unos cuantos minutos por si el maestro Francesc y el maestro Ferrez quieren hacer algún tipo de última intervención a modo de conclusión o de despedida, últimas palabras que quisieran por ahí compartirnos ya para pasar al cierre de la sesión de trabajo. Doctor Francesc, el maestro Ferrez. Sí. Sí. Bien, yo simplemente, pues, no sé, concluir un poco que es importante retener en mente que ante situaciones tan extraordinarias como la que estamos en estos momentos, hay un problema de seguridad que hay que abordar. La policía tiene indudablemente que hacer su rol, pero hay que recordar, siempre hay que tener presente que el objetivo fundamental de la intervención de la policía no se justifica por ella misma, sino que está en función de conseguir los objetivos públicos en ese momento, que es impedir la extensión del virus, de la pandemia, y con todo ello proteger la salud global de la sociedad. Es decir, toda actuación policial ha de ir en esta dirección, y el mayor o menor uso de la fuerza, la mayor o menor coactividad de la policía ha de ser proporcional al riesgo que haya en cada momento. Ya sé que es difícil evaluarlo, pero bueno, en esto consiste el buen trabajo policial. Es decir, la policía no ha de olvidar que, sobre todo en este caso, está allá para proteger, y su intervención ha de ir en esta dirección. Y que, por otra parte, hay que tener en cuenta que la sanción, que es necesaria cuando no haya otra vía de solución, como instrumento habitual, es muy compleja, porque sobre todo acaba afectando a personas que precisamente con esta crisis, con esta pandemia, han visto reducida de gran manera su situación económica, han visto reducidos sus ingresos, y con lo cual esto les va a poner en una situación más precaria y va a incrementar la tensión social, tanto desde el punto de vista de la situación de la persona en la sociedad, como en su relación con la policía. Nada más, y un placer es escuchar al maestro Ferrez ahora, que nos ilustraba a todos sobre temas tan interesantes como el tema de la ley de amnistía y todo el tema de la gestión penitenciaria, del tema del coronavirus, con lo cual yo he aprendido un montón y ha valido mucho la pena mi intervención aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, hasta que queráis. Maestro Ferrez, si gusta decirnos algunas palabras. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ante todo, definitivamente agradecer la participación en este foro, hacer patente la experiencia y las buenas prácticas establecidas en el sistema penitenciario de Nuevo León. Agradecer la deferencia de compartir la charla con personalidades tan importantes como el doctor Guillén, a la Universidad de Ciencias de la Seguridad por
el establecimiento de estos esquemas que ahora, mediante la utilización de la tecnología, nos permite acercarnos y compartir buenas prácticas. Me permito precisar, parafraseando al maestro Eduardo Guerrero Durán, que la realización de todas estas acciones, de todas estas políticas de prevención, no son posibles si no existe control, orden y gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios. Es muy, muy difícil establecer estos esquemas de control, estas restricciones, inclusive de derechos, si no existe una condición previa de control, orden y gobernabilidad. Es indispensable para que estas buenas prácticas que finalmente se encuentran aplicando y verificando su eficacia puedan minimizar o reducir el riesgo del contagio, el cual definitivamente no estamos exentos. Es importantísima la supervisión estricta de cada uno de los protocolos, de cada una de las acciones implementadas. Otro aspecto también importantísimo es el monitoreo constante y la reunión, el intercambio de opiniones, aún de manera virtual, con los operadores directos de esta medida, como son los directores de los centros, como son los responsables de las áreas de seguridad, como son los propios médicos, áreas de trabajo social. Esto lo venimos realizando, auspiciado desde el ámbito de la asesoría externa diariamente, una reunión que se realiza con todos los operadores para evaluar el impacto que estas medidas están teniendo, para evaluar el avance, para la detección de problemas y bien, pues para en su momento la toma de decisiones ejecutivas. Y pues nuevamente reitero mi agradecimiento por la oportunidad de los comentarios. Muy bien, agradecemos la participación de los ponentes, el maestro Ferraez, el doctor Guillén, de aquí de México y de España respectivamente. Igual agradecemos a todos los participantes, a los organismos gubernamentales, a las asociaciones civiles también que nos acompañaron. El día de hoy fue una situación muy buena, puesto de que participaron varios países, dentro de ellos destaca Chile, Corea del Sur, Colombia, Argentina, Salvador, España e Italia. Es muy importante, ahorita la doctora Carla, si puede recalcar lo que es el correo electrónico para que ellos, para que se les haga llegar la constancia de esta videoconferencia, para que no se retiren todavía, por Gracias, favor. maestro, con todo gusto. Veo que nos están dejando aquí sus datos. En la manera de lo posible voy a copiar esta conversación. Sin embargo, si nos pueden escribir también a einvestigaciones@ux.edu.mx, para que con gusto les hagamos llegar su constancia. Nada más nos tienen un poquito de paciencia. Y también por ahí estoy viendo que están solicitando descargar la reunión, la sesión grabada de esta reunión. Sí se está grabando, entonces lo más seguro es que el Departamento de Comunicación la cuelgue en la página y por ahí estarla compartiendo con todo gusto para que pueda ser replicada y pues tomar más notas. Como quiera, aquí pues quedamos a sus órdenes. investigaciones@ux.edu.mx. También quiero agregar a lo anterior, vamos a estar realizando este tipo de actividades cada 15 días. Ahorita precisamente estamos platicando con el doctor Zaragoza, rector de la universidad, para que se haga este tipo de videoconferencias, de eventos. Tuvimos una muy buena participación, cerca de 400 personas, y pues en 15 días esperemos vernos, esperen noticias. Agradecemos a todos los compañeros de Argentina, Colombia, Corea del Sur, Chile, El Salvador, España, Italia, de Mali también, en África también me están mencionando. Y pues bueno, también pedimos una disculpa por las cuestiones técnicas que se presentaron al principio. Y bueno, esperemos vernos dentro de pronto en este o en otros escenarios para compartir conocimientos y experiencias. Asimismo, abrir un diálogo de discusión sobre temas de relevancia común. Gracias a todos, me despido de ustedes y gracias también de nuevo por su participación. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos.
Gracias a todos. Buenos días. Tengan un buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Muchas gracias, que tengan un buen día a todos. Gracias. Saludos. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bien. Saludos a todos y gracias, doctor Y buen Zaragoza, día. por la invitación desde Chile. Gracias a todos desde Argentina y muy buen escenario. Hasta la próxima. Saludos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y felicidades por el evento. Muchas gracias a todos, una excelente tarde. Gracias a todos y agradecerles por la invitación y participación en el evento. Muy amables. Gracias a todos, buen día.